Te hicieron creer que el dinero era una herramienta neutral, algo que tú podías manejar, dirigir, usar a tu favor. Pero si eso fuera verdad, ¿por qué parece que tiene el control sobre todo lo que haces? Te levantas cada mañana no porque tu cuerpo lo haya decidido, sino porque un dispositivo te lo ordena. Te lanzas al tráfico no movido por un deseo profundo, sino por la necesidad urgente de cobrar. Comes sin saborear, hablas sin querer, actúas sin alma y al final del día, tu cabeza sigue corriendo cuentas, haciendo cálculos, proyectando gastos, no porque seas alguien ambicioso, sino porque estás sobreviviendo. Y en esta época, sobrevivir es un trabajo de jornada completa. Dices que el dinero no te maneja, pero míralo bien. Ahí está dictando tus horas, tus trayectos, tus mensajes, tus comidas, tus peleas, tu salud, tu relación de pareja. Cada una de esas cosas gira, sin que lo notes, alrededor de una sola entidad, tu saldo bancario, no tus ideales, no tu pasión, no tu esencia, sino ese número frío que susurra decisiones desde la sombra. Y lo más aterrador es que parece absolutamente normal. Nadie lo cuestiona. Nadie se detiene a preguntar qué precio estás pagando por seguir participando en este juego. Porque en el fondo, este sistema no solo compra productos, compra dignidad, compra identidad, compra respeto. Decide a quién se escucha y a quién se ignora, quién puede descansar y quién se queda atrapado en la rueda. Pero ¿realmente nacimos así, obsesionados con la riqueza? No, nos entrenaron, nos programaron para correr detrás de ella, como si fuera la gran respuesta, cuando en realidad se ha transformado en la pregunta que nadie se atreve a hacer: ¿cuánto es suficiente? ¿Y qué estás entregando a cambio de esa próxima cifra? ¿Tu tiempo, tu paz, tu autonomía o peor aún, tu propia integridad? Marco Aurelio lo dijo claro: podrías dejar esta vida en cualquier instante. Deja que eso guíe cada palabra y cada pensamiento. Pero la mayoría no vive con esa claridad. Vive bajo el peso del próximo recibo, de la cuota que no alcanza, del terror a no tener con qué responder. No estás viviendo como si cada día contara. Estás viviendo como si tu deuda pudiera estallar en cualquier momento. Y ahí es donde se rompe todo. Porque el dinero ya no es solo una herramienta, es una religión moderna. La adoramos con el tiempo, con la atención, con las decisiones más íntimas. Nos arrodillamos ante él cada vez que sostenemos un trabajo que nos apaga, cada vez que sacrificamos la presencia con nuestros hijos por otro correo más, cada vez que callamos nuestra verdad por cumplir y seguir portándonos bien. Y no, esto no se trata de odiar el dinero. Se trata de ver en lo que se ha convertido, cuando un simple número tiene el poder de decirte si vales o no, si mereces o no. Cuando buscar más se vuelve un modo de esquivar el vacío, de evitarte, de anestesiarte. Es ahí cuando ya no hablamos de economía, sino de identidad. Porque si tu vida entera gira en torno a algo que no controlas, ¿puedes seguir llamándola tu vida? La mayoría no está persiguiendo riqueza, está huyendo del miedo a caer, a no tener, a no llegar. Pero ¿y si todo esto fue manipulado desde el inicio? ¿Y si nunca se trató de alcanzar, sino de hacerte sentir que nunca es suficiente? Porque si logran que te sientas insuficiente, logran que te esfuerces más. Si te esfuerzas más, gastarás más. Y si gastas más, te mantienen enganchado. Y una persona con miedo a quedarse atrás, a no tener, a perder, no se detiene a hacer la única pregunta que podría derrumbar todo el sistema: ¿por qué estoy haciendo esto? Nos educaron para asociar el dinero con seguridad, como si tener más fuera igual a estar a salvo, como si controlar los números fuera la única forma de tener paz, como si aguantar fuera sinónimo de éxito. Pero Marco Aurelio ya lo había visto venir y nos dejó un recordatorio que hemos olvidado: podrías irte de esta vida ahora mismo. Entonces, ¿por qué permites que un número defina cómo vives? La tragedia no es que el dinero importe,
La tragedia es que hemos dejado que importe más que todo lo demás, más que el sentido, más que la verdad, más que la presencia. Y así en silencio vas canjeando las partes más valiosas de ti, las que no tienen precio, por la ilusión de que algún día, por fin, llegará ese momento en el que estarás listo para vivir. Pero ese día nunca aparece porque nadie te enseñó a vivir, solo a ganar. El dinero por sí solo no tiene valor, es papel, metal, datos digitales flotando en una red. No tiene conciencia, ni intención, ni moral. Pero la sociedad sí se la dio. Con el tiempo, dejó de ser herramienta para convertirse en medida, una métrica falsa de virtud. Y ahí comenzó el verdadero engaño. Ya no se veía como recurso, sino como reflejo de carácter. ¿Tienes dinero? ¿Eres inteligente, ambicioso, digno? ¿No lo tienes? Entonces eres irresponsable, perezoso, irrelevante. ¿Quién decidió eso? El sistema. No porque sea cierto, sino porque así es como te mantienen dócil. Y así, sin darnos cuenta, dejamos de preguntar qué tipo de persona es alguien y empezamos a preguntar ¿cuánto gana? Ese fue el giro. Sutil, pero devastador. El dinero dejó de ser una cifra y se convirtió en moral. Rico se volvió sinónimo de correcto, pobre, de fracaso. La simplicidad pasó a verse como derrota y la riqueza como la única evidencia válida de una vida bien vivida. Un estudio de Pew Research del 2022 lo dejó claro. El 61% de los estadounidenses valora a una persona por su capacidad de generar ingresos, no por su integridad, su empatía, ni su pensamiento profundo. ¿Qué significa eso? Que para la mayoría, tu cuenta bancaria habla más fuerte que tu carácter. Ese filtro infecta todo. Un profesor brillante que trabaja 2 turnos para sobrevivir es visto como un fracasado, mientras que un gestor de fondos que explota huecos legales en el sistema es celebrado como un genio. Un padre que decide criar a sus hijos en lugar de escalar en una corporación es despreciado, no admirado. Y si eres artista, escritor, pensador, pero no monetizas tu arte, te dicen que no estás contribuyendo de verdad. Pero Marco Aurelio nos advirtió, no vivas en función de cómo otros te valoran. Si alguien me desprecia, decía, es su problema mientras yo no diga ni haga nada despreciable. Es decir, tu deber no es impresionar al mundo, es mantenerte fiel a tus principios, pero intenta explicarle eso a una cultura que traduce todo en cifras, que cree que propósito y ganancia son lo mismo, que si no se puede medir, no sirve. Y así, sin que lo notes, empezás a borrar todo lo que no se convierte en dinero: empatía, creatividad, sabiduría, presencia. Lo sagrado se vuelve invisible, lo esencial irrelevante. Así es como el dinero se eleva a la categoría de Dios, no porque lo merezca, sino porque dejamos de creer en cualquier otra cosa. Y cuando eso sucede, la gente ya no vive con honestidad, solo actúa. Persigue apariencias, no significados. Cambia lo que ama por lo que paga. Silencia su autenticidad por lo que se vende. Cambia su verdad por estatus. Pero el verdadero problema no es que el dinero tenga poder, es que le dimos autoridad moral. No dejamos decidir quién tiene valor, quién gana, quién merece ser escuchado, y jamás nos detenemos a preguntar, ¿y si hemos estado venerando lo equivocado todo este tiempo? Porque el carácter no se compra, la sabiduría no se puede transferir, la integridad no aparece en tu historial crediticio. Y cuando tu brújula se alinea con la riqueza y no con tus valores, dejas de preguntarte en qué te estás convirtiendo y solo te importa lo que puedes cerrar, vender o conseguir. Así opera el sistema. Premia lo externo, ignora lo interno, hasta que un día te levantas con todo eso que te dijeron que querías tener. Y ahí te das cuenta de algo que nadie te advirtió. Ya no te reconoces, has cumplido las metas, pero te volviste un extraño para ti mismo. Y entonces, la pregunta cambia.
ya no es cuánto vales, es qué estamos usando para medir nuestro valor. Porque esto va más allá de cómo juzgamos a los demás. También se trata de cómo te juzgas a ti. Te dices que no estás buscando riqueza, que solo querés estar lo suficientemente bien para respirar tranquilo, para no preocuparte tanto, para poder descansar. Pero acá está la trampa. Suficiente es un blanco móvil. Justo cuando crees que lo alcanzaste, se mueve, subís un peldaño y el estándar sube con vos. Recibís el aumento, pero tu casa ahora te parece chica. Pagás el carro, pero ya hay un modelo nuevo que te hace sentir atrasado. Ganás más que nunca y aún así sentís que no es suficiente. ¿Por qué? Porque te entrenaron para no sentir plenitud, sino escasez. Y eso tiene nombre. En psicología conductual se llama la cinta de correr hedónica. El concepto es simple. A medida que tus ingresos y estilo de vida aumentan, tus expectativas también lo hacen. Así que, sin importar cuánto ganes, tu sensación de bienestar siempre vuelve al mismo punto de partida. Te adaptás, querés más, corres más rápido, lográs más cosas, comprás más grande. Y aún así, te sentís igual de vacío, igual de ansioso, igual de inquieto. No es casualidad, es el sistema operando exactamente como fue diseñado, porque una persona satisfecha no es manipulable. Pero alguien que siempre siente que va un paso atrás, sigue comprando, sigue corriendo, sigue consumiendo. Ese tipo de persona mantiene viva la máquina. Desde el momento en que abrís los ojos, el mundo te recuerda lo que te falta. Los anuncios te muestran lo que no tenés. Las redes sociales te proyectan a quien no sos. Y la cultura de la productividad te susurra que nunca hiciste lo suficiente. Las historias de éxito que ves no están ahí para inspirarte. Están diseñadas para agotarte, para mantenerte persiguiendo una versión de la vida que se ve llena, pero se siente vacía, porque hemos confundido lo que necesitamos con lo que anhelamos. Seguridad con estatus, suficiencia con ambición, y a eso le llamamos progreso. Pero Marco Aurelio ya nos había advertido, siglos atrás, un límite a tus deseos es un límite a tus penas. En otras palabras, si querés paz, tenés que aprender a frenar. Pero ¿quién te enseñó eso? ¿Dónde estaba la clase sobre contentarse con lo que hay? ¿Quién te explicó cómo decir, esto es suficiente? No existe. Porque enseñarle a la gente a estar satisfecha no vende. En cambio, nos enseñan a sentir vergüenza por desear menos, a disculparnos por elegir una vida simple, a ver la calma como una señal de derrota. Pero, ¿y si elegir menos fuera la decisión más radical de todas? Bajar de esa cinta que nunca se detiene, dejar de correr, decirle no a la persecución y sí a tu propio ritmo. Porque acá va la verdad. Ningún número va a hacerte sentir completo si fuiste entrenado para sentirte incompleto. Ningún estilo de vida te va a saciar si creciste creyendo que siempre hay algo más que deberías estar logrando. El sistema repite más es mejor. Pero tu alma te hace otra pregunta. ¿Y el costo? ¿Qué estás dejando atrás por esta carrera interminable? Tu tiempo, tu salud, tu presencia, tus vínculos, a ti mismo. Y cuando la cinta pare, si es que algún día se detiene, cuando todo el ruido se apague, vas a reconocer a la persona en la que te convertiste, porque podrías tener más dinero del que jamás imaginaste y aún así sentirte incompleto. Por eso, la verdadera pregunta no es, ¿tengo suficiente?, sino sé cómo se siente tener suficiente. Pero el mayor precio de esta persecución no es económico, es existencial. Porque cuanto más corres hacia un objetivo financiero distante, más te alejas del único lugar donde la vida realmente ocurre, el presente. No estás viviendo el hoy, lo estás tolerando. Tratás el ahora como una estación de paso, un peaje que te acerca a tu vida real. Decís, cuando llegue a esa cifra, cuando cruce esa meta, cuando al fin me sienta seguro. Pero la seguridad no llega porque nunca fue el punto de llegada, fue la excusa para seguir corriendo. Y mientras tanto, algo se empieza a erosionar. Tu capacidad de habitar el momento, de estar aquí.
Te convertís en un fantasma dentro de tu propia existencia, físicamente presente, pero mentalmente atrapado en otro lugar. Estás en la cena, pero tu mente está revisando presupuestos. Estás de vacaciones, pero pensando en deudas. Mirás a tus hijos, pero por dentro repetís simulaciones financieras como un disco rayado. Y cuanto más vivís así, más te desconectás. No solo de los demás, sino de vos mismo. Y esto no es solo una metáfora, es neurociencia pura. Está comprobado cuando tu mente vive en un estado de estrés financiero crónico, tu amígdala, la parte del cerebro que detecta amenazas, entra en sobrecarga. Tu sistema nervioso se queda atrapado en modo alerta. Esa lucha o huida constante que agota todo, y ese estado de hipervigilancia cobra un precio. Estudios muestran que las personas con ansiedad financiera sostenida presentan una disminución de la actividad en la corteza prefrontal, la región del cerebro encargada del enfoque, la empatía, la planificación y la toma de decisiones morales. Es decir, cuanto más te preocupas por el dinero, más difícil se vuelve concentrarte, conectar con otros, actuar con claridad o sentir compasión. Así que mientras tu cuenta crece, tu capacidad para vivir bien se va encogiendo. En silencio, te volvés más reactivo, menos presente, más eficiente, menos humano, más rico en cifras, pero más pobre en alma. Y acá está la ironía, lo mismo que buscas ganar. Paz, libertad, satisfacción es lo que se va agotando por la forma en que lo estás intentando obtener. Porque te enseñaron que la vida verdadera llega más adelante, que si sacrificas el ahora, vas a comprar alegría después. Pero ese después nunca llega, porque más tarde se convierte en una forma de vida, una vida vivida en espera. Pero no fuimos diseñados para habitar futuros hipotéticos. Fuimos hechos para estar, para sentir, para conectar, para asombrarnos, para el ahora. Pero cuando ves la vida a través del lente del dinero, todo lo demás se distorsiona. Lo bello se vuelve ruido, el silencio se vuelve incómodo, la quietud se confunde con flojera. Y sin darte cuenta, ya no habitas tu propia existencia, solo la observas desde lejos, corriendo siempre detrás de algo que nunca podés alcanzar. Marco Aurelio ya lo había advertido siglos atrás. No desperdicies lo que te queda de vida adivinando las almas de los demás, en lugar de atender la tuya. Pero eso es justamente lo que hacemos. Cambiamos la claridad interna por comparaciones externas. Desatendemos el alma por perseguir el marcador. Dejamos que una hoja de cálculo decida cómo debería sentirse nuestra vida. Y lo peor de todo es que a eso lo llamamos ser responsable. Pero la verdadera responsabilidad empieza en otro lugar, en la presencia, en tomar la decisión de vivir, no solo de sobrevivir, de preguntarte, ¿este momento vale la vida que estoy intercambiando por él? Porque al final, tu existencia no se va a medir en patrimonio neto, se va a medir en conciencia, en conexión, en cuán plenamente habitaste los instantes que se te dieron. Así que la pregunta no es solo cuánto tenés, sino cuánto de vos sigue acá. Te dijeron que el dinero era tu herramienta, que existía para que construyeras con él, para darte opciones, para moldear tu futuro. Pero en algún momento los papeles se invirtieron. Ya no usas el dinero te usa a vos. Planeas tu semana en función de él, adaptás tus valores alrededor suyo. Le decís sí a cosas que detestás y no a las que amás. Y ese es el motivo por el que sacrificás tu tiempo, tu verdad, tu paz, no por amor, no por propósito, solo por ingresos. Y quizás lo más peligroso de todo esto es que lo llamás normal, lo llamás ser adulto, lo llamás ser responsabilidad. Pero seamos sinceros, ¿cuántas personas conoces que siguen en trabajos que los vacían solo porque necesitan el cheque? ¿Cuántos aceptan proyectos con los que no están de acuerdo porque el bono es demasiado grande como para decir que no? ¿Cuántos se muerden la lengua cuando deberían decir la verdad solo porque saben que la verdad paga menos que el silencio? Nos repetimos que tenemos el control, pero si no podés decir no,
¿realmente sos libre? Si tus decisiones están guiadas por el miedo, miedo a perder estatus, seguridad, estabilidad, entonces, ¿quién está eligiendo? ¿Vos o tu cuenta bancaria? Marco Aurelio lo dijo sin rodeos. El que no es libre del deseo es esclavo, incluso si es un emperador. Es decir, si tu brújula interior apunta al deseo constante, si vivís persiguiendo, anhelando, buscando más, entonces no estás al mando. Sos el sirviente. Y hoy, el dinero no es solo un deseo entre muchos, es el deseo que da forma a todos los demás. Te dice cuánto vale tu tiempo, tu energía, tu vida entera. Te susurra solo un poco más, incluso cuando ya lo tenés todo. Eso no es libertad, es esclavitud con corbata. Es obediencia disfrazada de ambición, y no pretendamos que esto se trata de yates o lujos excesivos. La mayoría de la gente no quiere un jet privado. Lo que quiere es respirar, dormir tranquilo, sentirse importante, aunque sea por un momento. Eso es lo que vuelve esta trampa tan efectiva. Tiene rostro de necesidad, parece legítimo. Pero cuando la necesidad se convierte en excusa para traicionarte, ya no estás sobreviviendo, te estás rindiendo. No naciste para vender tu alma por un salario. No viniste a este mundo para entregar tus valores al mercado. Y sin embargo, eso es lo que millones hacen cada día. No porque quieran, sino porque sienten que no tienen otra opción. Pero ahí está la mentira, el gran engaño. El dinero no es neutral. Le da igual lo que tengas que hacer para conseguirlo. Pero a vos no, a tu conciencia sí le importa, a tu alma también. Y cada vez que traicionás lo que crees, para proteger lo que posees, una parte de vos se apaga. Y si seguís haciendo eso el tiempo suficiente, llega un punto donde ya no podés escucharte más. Te desconectás de tu voz, de tu verdad, de vos mismo. Y eso es exactamente lo que el sistema quiere. Personas obedientes, previsibles, asustadas. Porque alguien que teme perder ingresos es fácil de controlar. Pero una persona que sabe cómo alejarse, que tiene la capacidad de decir, esto no lo vale, esa persona se vuelve poderosa. Porque la verdadera libertad, esa que no se compra, no tiene que ver con tener más, tiene que ver con necesitar menos. Tiene que ver con saber cuándo frenar, cuándo decir basta, incluso cuando el dinero dice lo contrario. Por eso la pregunta real no es cuánto ganás, sino cuánto de vos estás entregando a cambio, cuánto de tu alma estás intercambiando por el sueldo, cuántos principios soltaste para sostener una fachada. Y entonces, ¿dónde queda todo esto si el dinero nunca fue pensado para ser tu amo? Si lo suficiente era solo una meta que siempre se corre. Si la presencia fue reemplazada por la persecución. Si la seguridad fue usada como excusa para venderte servidumbre, ¿qué te queda ahora? ¿Cómo se ve la libertad real cuando todo lo que te enseñaron gira en torno a producir, escalar, acumular? Los estoicos, Marco Aurelio, respondieron esa pregunta sin adornos, sin fantasías, con firmeza, con claridad brutal. La libertad no está en lo que acumulás, sino en lo que podés controlar. Y no hablamos de controlar los mercados, las tasas, la inflación o la próxima crisis económica. Eso no lo manejás, no podés anticipar el caos, no podés ganarle al desorden, pero hay algo que sí podés gobernar, vos mismo. Podés decidir qué es suficiente para vos. Podés redefinir el éxito, no con base en el estatus, sino en tu alineación con lo que crees. Podés elegir vivir por principios, no por presión, porque el estoicismo no trata de negar que el dinero importa, trata de recordar que hay cosas que importan más, mucho más, y negarte, con toda la fuerza de tu alma, a intercambiarlas por algo que al final no te va a dar lo que más necesitas. Entonces, esta es la práctica, y aunque parece simple, no es nada fácil. Cada mañana antes de seguir con tu rutina, pregúntate con honestidad, si hoy fuera mi último día, ¿seguiría usando el dinero para esto? ¿Seguiría aceptando este trabajo, este acuerdo?
Este sacrificio de verdad vale la pena postergar otro sueño. No será hora de bajar la velocidad, de simplificar, de vivir como si este instante fuera suficiente, porque lo es. Y quizá esa sea la revolución más radical en un sistema construido sobre la escasez, dejar de correr, no con odio, no con rechazo, sino con intención. Trazar un límite claro entre lo que necesitas y lo que te han hecho creer que deberías desear. Establecer un estándar de vida no en constante expansión, sino en estabilidad consciente. Rechazar la mentira de que tu vida debe crecer infinitamente para ser valiosa, porque no lo hará. Y no necesita hacerlo. Marco Aurelio lo dijo mejor que nadie. La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Eso no es resignación, eso es poder, poder real, poder que ningún sistema, recesión o mercado te puede quitar. Porque cuando tu paz no depende de tus ingresos, cuando tu alegría no está secuestrada por factores externos, cuando tu identidad se enraiza en valores y no en valoraciones, te volvés inquebrantable. El mundo seguirá tentándote, los anuncios seguirán susurrando, la cultura seguirá empujándote hacia arriba, hacia más, hacia nunca parar. Pero dentro de vos vas a saber la verdad. Vas a recordar que nunca fuiste un número, ni un rol, ni un precio. Fuiste y sos un ser libre, hecho para habitar el presente con alma plena. Y el camino hacia esa vida no empieza con más, empieza con menos. Menos ruido, menos anhelo, menos miedo y más claridad, más presencia, más conexión con lo que realmente sos. Porque la verdadera libertad no tiene nada que ver con cuánto posees, tiene que ver con lo poco que te posee. No se trata de dominar la economía, sino tu propia mente. No es el mercado lo que necesitas anticipar, son tus prioridades lo que tenés que ordenar. No es el futuro lo que hay que controlar, es el coraje para vivir el ahora lo que te puede liberar. Así que no tenés que renunciar a tu trabajo, no tenés que vender tu casa, no tenés que desaparecer del mundo, solo tenés que salirte de la mentira, esa que repite que la libertad puede comprarse, porque la verdad es que la libertad empieza en el momento exacto en que dejas de intentar comprarla y empezás a recordarte que naciste con ella.